Hola amigos, estamos frente a un nuevo estudio, esperando que estén ustedes muy bien en sus hogares, en sus trabajos, en donde ustedes se encuentren. Y esta semana vamos a estudiar un tema muy interesante que se llama la última cena, ¿no? Es algo de lo que muchos escritores han escrito, hay pinturas sobre esto, una muy conocida como la de Da Vinci, ¿no? Y existe multitud de sermones escritos sobre este evento. Es uno de los eventos más significativos que encontramos en el Nuevo Testamento. Si podríamos encontrar un paralelo en el Antiguo Testamento, nos remontamos directamente a la Pascua, ¿no? En donde también significó la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero ahora vamos a encontrar aquí condensado cómo es que Jesús anticipa y prepara antes de derramar o dar su vida en sacrificio por nosotros. Pero antes de entrar en esta lección vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy. En nuestra parte derecha tenemos a Missy Figueroa. Buenas con todos. Espero que puedan aprender mucho de la lección de esta semana y pues que les guste mucho. Gracias, Missy. Y en nuestra parte izquierda tenemos a Rodrigo Cerrón. Gracias, Leo. ¿Cómo están, chicos? Es una alegría estar aquí con ustedes y poder leer y entender un poco más de la lección de esta semana. Así es. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, para entrar un poco en escena, ¿no? Vamos a reflexionar si tuviéramos que condensar en alguna idea clave que en esta semana nos ha impactado o algún conocimiento que a ti dijiste, wow, esto necesitaba saberlo, conocerlo. ¿Qué podrías decirnos, Rodrigo, de la lección de esta semana? Es interesante cómo a lo largo de esta lección habla mucho sobre la inmensidad del amor que tiene Dios hacia las personas, ¿no? Hacia nosotros, en este caso puntual de la historia, hacia sus discípulos, aún sabiendo mucho de lo que iba a pasar con él. Sí, exacto. Y eso que menciona Rodrigo viene a ser el hilo fino que la historia de Juan 13 nos narra, ¿no? Un amor que supera nuestro entendimiento muchas veces y que nos reta a nosotros a comprender o a adentrarnos más en ese amor profundo de Dios, ¿no? Vamos a desarrollar esta idea también un poco más. Y a ti, Missy, ¿qué parte quizás de la lección sentiste que fue algo muy bonito aprenderlo? Creo que algo que se puede recalcar de la lección es que nos dice, ¿no? Que Jesús fue muy humilde, aparte de eso, de que nos dice que nosotros debemos aprender a servir a los demás, ¿no? Con amor y no ser nosotros servidos. Y eso. Exacto. Qué interesante, ¿no? La lección y la última cena aborda varias partes, pero las partes mencionadas por Rodrigo, por ejemplo, es el gran amor, ¿no? Hacia sus discípulos y por ende también se extiende hacia nosotros. Y Missy nos menciona el gran servicio que mostró, ¿no? Y ciertamente son lecciones y muchas lecciones más se podrían sacar de Juan 13. Y justamente para adentrarnos, ¿no? Vamos a ir charlando. Por ejemplo, Rodrigo, ¿hasta dónde llega ese amor de Dios que has mencionado? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde es capaz de llegar? Mira, ¿sabes? En la lección justo mencionaba todo este capítulo 13 de Juan, ¿no? Y el primer versículo es muy impactante. Justo al final dice, los amó hasta el final, hasta el fin. Y seguidamente de eso narra, ¿no? Cómo es que empieza esa traición de Judas como tal. Empieza a ver cuáles eran las cosas que iban a pasar con Jesús y con sus amigos, sus discípulos como tal. Y a pesar de todo eso, dice que los amó hasta el fin. Wow, fue un amor que no retuvo nada, ¿no? ¿Alguna vez has sentido, Rodrigo, un tipo de amor humano, quizás de un padre, de la madre, de alguna relación humana que podemos tener que te quebró, que incluso lloraste, quizás? Sí, por supuesto. El amor de mis padres en muchas ocasiones me ha fortalecido. En ocasiones en las que he estado muy triste.
y en las ocasiones también en las que he estado feliz, ¿no? Es importante también recalcar eso, pero creo que aún más en las ocasiones en las que estás más abajo, ese amor de tus padres te pueden ayudar a solventar ese problema y seguir adelante, ¿no? Y volver a levantarte como tal. Exacto, ¿no? Y esa comprensión de sentirse amado, muchas veces de lo que, por ejemplo, hay personas que quizás todos nosotros podemos cometer algún error, pero sentirse amado muchas veces te hace dejar algunas cosas que te hacen daño, ¿no? Y por eso, como dicen, un abrazo a veces puede impedir que hagas cosas que muchas veces no son buenas, ¿no? Ahora, el amor tiene un poder maravilloso. Y eso hablando humanamente, ¿no? Ahora, Missy, ¿tú alguna vez has tenido una experiencia o situación en la que llegaste a sentir ya no quizás un amor humano, sino el propio amor de Dios abrazándote o animándote? ¿Nos puedes contar quizás? Bueno, recuerdo el año pasado que les comento que estoy en el Club de Conquistadores y el año pasado fue mi primer año como consejera. Entonces había momentos en el cual ya sentía que se me iban las fuerzas y ya no podía más. Entonces ahí es donde entra Dios con un gran amor que nos da fuerzas de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí es donde sentí su amor y creo que lloré muchas veces respecto a eso. Gracias, Missy. Y vean, esto es algo pragmático, es algo que sentimos, ¿no? Entonces, así como podemos llegar a palpar un amor real de un familiar o alguna relación humana, también llegamos a experimentar ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, como dice Pablo, nos fortalece, ¿no? Y nos anima o nos dice, vamos, tú puedes. Y obviamente es Dios acompañándonos, ¿no? Ahora bien, también, si analicemos Juan 13, hay otra parte que también mencionó Missy de entrada, que salta a nuestra comprensión muchas veces, ¿no? ¿Cómo es que Jesús, Dios, hecho carne, el creador de todo, se saca su capa, dice el texto, y coge un tazón de agua y se pone a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Qué escena, ¿no? Si tú crees, si tú piensas en líderes actuales, un líder político, religioso o cualquier líder, ¿tú crees que llegaría a hacer esto? Y muchos dirían a humillarse de esta manera. ¿Qué opinas, Rodrigo? No, bueno, la verdad que imaginación me voló en esa comparación, ¿no? De ver a Jesús, que ha sido lo más grande que ha estado en este mundo, y llevarlo quizá a la actualidad, ¿no? Como mencionas, alguna autoridad poderosa, algún presidente, quizá del Perú, o el más representativo, pues Estados Unidos, ¿no? Imaginarte que esa persona te lave los pies es una locura, ¿no? Es una locura como tal. Pero sin embargo, Dios lo hizo con sus discípulos. Dios lo hizo con sus discípulos, más allá del trasfondo de esa tradición que había en ese entonces, fue una simbología de la humildad y del amor que tenía hacia sus discípulos como tal. Exacto, ¿no? Y sí, a nosotros creo que tú también, espectador, puedes coincidir con esto, es que es muy difícil imaginarse a alguien de gran autoridad humana hacer eso, ¿no? Se siente quizás humillante para ellos, ¿no? El orgullo quizás, pero Cristo, que es la suprema autoridad, que vino a dar su vida por nosotros, lo hizo, ¿no? Ahora, Missy, ¿por qué consideras que hizo esto Cristo? ¿Qué crees que les quiso enseñar a sus discípulos? Bueno, creo que quiso enseñar lo que es la humildad, ¿no? Lo que en toda la Biblia dice es respecto a la humildad, ¿no? Que la actitud que Jesús nos mostró fue de amor, humildad y, y que quiso enseñarnos pues de que no hay una persona importante, como dice, ¿no? Rodrigo. Por ejemplo, si en este caso un presidente o algo hiciera eso, pues sería como que raro, ¿no? Pero Jesús no hizo eso, sino que Él fue muy humilde y quiso demostrar
que no hay persona importante, sino todos somos iguales. Ujú. Exacto. Y esta comprensión de elevar la humanidad, de hecho, ya David lo expresaba, ¿no? En los Salmos, que es el hombre para que lo hicieras un poco menor que los ángeles, ¿no? Dios, Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a salvarnos, ciertamente, ese es el corazón del Evangelio, pero también vino a elevarnos, ¿no? El enemigo durante generaciones ha destruido la humanidad y lo sigue haciendo, degradando, ¿no? De formas muy feas, pero Jesús, ¿qué hizo? Elevar al ser humano, ¿no? Elevar a una dignidad. Y luego, ¿qué les dijo? Así como yo os he amado, ¿no? Ahora ustedes ámense unos a otros, ¿no? Esa condición de igualdad ante Dios no existe ni más grandes ni más chicos, sino de igualdad, ¿no? Qué maravilloso esa escena. Ahora, también en esa escena encontramos a un Pedro, que cuando estaba lavando los pies, llegó su turno de Pedro. ¿Y cómo reaccionó? ¿Cómo fue su reacción de Pedro, Rodrigo? Bueno, Pedro era una persona muy efusiva, ¿no? Era, tenía un carácter fuerte, por así decirlo. En ese momento se exaltó, ¿no? Miró como que su maestro, ¿no? A quien él miraba, iba a lavarle los pies. Entonces dijo, no, ¿cómo es posible que tú me vas a dar los pies, ¿no? Mejor yo hago eso. Pero Jesús le dio a entender el mensaje que realmente tenía con el lavar los pies. Y cuando Pedro lo entendió, incluso creo que lo tomó de una manera con gracia, ¿no? Mejor lávame todo el cuerpo, lávame la cabeza y así. Y es interesante, pero a pesar de que Pedro también tenía este carácter efusivo, este carácter fuerte o duro, también entendió cuál era el propósito de Jesús para él, ¿no? Y aún así, con ese carácter, testarudo quizá, permitió que Jesús pueda entrar a su vida, de la misma manera que se nos menciona hacia nosotros. Qué interesante. Ha mencionado un aspecto fundamental, Rodrigo, y es esa disposición de Pedro, ¿no? Encontramos cómo es que, si bien su mente reaccionó igual que nosotros, quizás muchas veces, cómo tú vas a llegar a humillarte de esta manera, a lavarme los pies, ¿no? Pero luego Jesús le explica y él, está bien, hazlo, ¿no? Esa predisposición, aun cuando su dureza natural, quizás por el ambiente donde se crió, etcétera, se quiso manifestar en un principio, luego también se aprendió, ¿no? Entonces eso nos enseña una lección importante a nosotros, ¿no? ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a aprender las lecciones que Dios nos va enseñando, ¿no? Leemos, quizás vamos estudiando nuestra Biblia, ¿no? Y encontramos cosas que muchas veces nos dice que fuera mejor dejarlo, ¿no? Pero nuestro corazón muchas veces no permite ser moldeado. Y en eso la virtud de Pedro nos enseña mucho, ¿no? Que es bueno dejar que Jesús nos ayude, ¿no? Ahora bien, dentro de también de la última cena encontramos un cuadro interesante y un poco conmovedor, y es acerca de Judas, ¿no? Judas vivió, al igual que todos los discípulos, todo ese tiempo con él, y ahora, ¿cuál fue su reacción de Judas cuando Jesús prácticamente le hizo un último llamado, ¿no? Porque le anunció directamente que él básicamente iba a ser el que le traicionó? Missy. Ay. Este, Ah, ya. No, quizás tenemos a Judas, ¿no? ujú, Y tenemos a Jesús en la misma mesa. Pero Judas le dice, el que come de este bocado ujú. me va a traicionar. Y fue Judas ahí prácticamente al que le dio, ¿no? Judas ahí tuvo un último llamado. Pero ¿cuál fue su reacción de él? ¿Aceptó ese último llamado o qué hizo?
O tú, Rodri, quizás. Ya, justo pensando un poco sobre ese tema, me chocó un poco porque nosotros tenemos libre albedrío, ¿no? Tenemos opción a decidir y muchas veces decidimos mal. Es una pena porque incluso leemos la Biblia y la historia de su pueblo en general y a veces decimos, no, oye, ¿cómo estos han podido portarse de esta manera a pesar de que Dios les muestra esto, ¿no? Y aquí, específicamente en esta historia, Jesús muestra su amor. Lavó los pies de Judas, a quien sabía que lo iba a traicionar. Judas sabía ya la intención, ya tenía el dinero, ya sabía el mecanismo que iba a tomar. Y ver todo ese amor, todo ese tiempo que estuvo con Jesús, no aceptó. Es increíble cómo es que muchas veces también nosotros vemos el amor de Dios en muchas personas, sabemos las cosas que tenemos por hacer y no lo hacemos, y hacemos el mal. ¿Quiénes seríamos nosotros para reclamar a Judas, ¿no? Porque Dios murió por nosotros también. Exacto. Y qué interesante, Judas y Pedro, ¿no? Dos actitudes un poco similares, pero con dos reacciones diferentes. Pedro reaccionó comprendiendo y doblegando su voluntad, y Judas reaccionó desde el resentimiento, pero un resentimiento inmerecido, ¿no? Y ahora el texto dice, Missy, que Jesús se estremeció al decir que alguien lo iba a traicionar. ¿Qué te dice esa tristeza profunda de Jesús? ¿Qué expresa de él su humanidad? ¿Qué te dice a ti personalmente? Que bueno, ¿no? Cuando te sientes tal vez, cuando sabes que una persona te traiciona, te sientes mal de alguna manera. Es como ponerte en los zapatos de Jesús, ¿no? Decir que esa persona te traicionó, o sea, ya sabes, pero igual no lo dices pero te sientes mal, ¿no? De alguna manera, porque sabes que esa persona te traicionó. Sí, ¿no? Y es más, es algo interesante, ¿no? Como para ir recapitulando las cosas que hemos comprendido. Jesús sabía que lo iba a traicionar. Nosotros muchas veces quizás en una relación de amistad no anticipamos que alguien nos va a traicionar, por lo tanto no cargamos con ello hasta el momento en el que ocurre. Entonces cuando ocurre ya quizás no lo procesamos bien o lo procesamos, pero hasta que ocurre no lo sabemos, no cargamos con ello. Pero Jesús ya lo sabía, ¿no? Entonces él cargó con eso y a pesar de ello le mostró compasión y amor Amor. hasta el final. Hasta lo último que pudo, le mostró amor, ¿no? Y muy bien, y entonces, terminando la última cena, ¿no? Las palabras que le dijo Jesús a sus discípulos es, de esta forma, ejemplo, de esta forma que les he enseñado, ahora ustedes hagan, ¿no? Amados a nosotros, ¿no? ¿Qué entonces podemos concluir, ¿no? Vamos a compartir una idea quizás cada uno. Y voy a comenzar, ¿no? Lo que puedo concluir es que ese amor que Dios nos manifestó mediante Cristo es muy grande. Es de una forma que no lo comprendemos y que nos ama, así como amó a Judas y Pedro, ¿no? Hasta el final. O como a uno de sus discípulos que huyeron en el momento en el que lo arrestaron. Y así te va a amar a ti y me va a amar a mí siempre, ¿no? ¿Missy? Que bueno, nos enseña que el amor verdadero es mucho más que solamente palabras, ¿no? Que muchas veces las personas nos pueden decir, sino es mucho más que eso, son con acciones, como Dios nos dice, ¿no? Servir a los demás y está en nuestra disposición ayudar en todo lo que podemos. Y espero que puedan ayudar también a las otras personas. Usted, persona que esté viéndonos a través de esta pantalla. Excelente. Y Rodri, con broche de oro. Bueno, eh, en la Biblia justo mencionaba lo que decías, ¿no? En el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros y os améis así como yo os he amado. No dice si es que te hace el bien o te hace el mal. Claramente a Jesús no le hicieron el bien. Entonces, quizá a nosotros no nos entra en la cabeza poder amar a una persona que nos haga el mal, ¿no? Quizá se nos hace muy difícil. Sin embargo, ese es el mensaje y la enseñanza que Dios nos da a nosotros. Sí, exacto. Gracias, Rodri. Y entonces, para terminar, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a desarrollar este tipo de amor? Pues no van a ser de nosotros. Tenemos que acercarnos a esa fuente que amó de esa manera. Y esa fuente es Dios. Cristo. Y solo Él puede producir esa forma de amar en nosotros, ¿no? Que tengan bendiciones. Hasta el próximo episodio.